Inteligencia artificial aplicada a la mastología. Esa es la conferencia que desde la sección de Oncología Médica de la Sociedad Venezolana de Oncología me pidieron que les diera el día de hoy. Antes de comenzar, quiero agradecer a la doctora Carmen Zulay Pastrán, quien me contactó para poderles dar esta conferencia. Espero entonces que les guste. Comenzamos, como siempre, con los conflictos de intereses. Quiero destacar que esta conferencia es estrictamente personal y que no involucra la posición oficial de las instituciones a las cuales pertenezco o he pertenecido en el pasado. Quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Esta frase del siglo XIX, dicha por Claude Bernard, todavía sigue vigente y la tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces, y ahora con la inteligencia artificial en boga, estamos hablando mucho, estamos leyendo muchos comentarios acerca de ella, pero realmente, ¿sabemos qué es la inteligencia artificial? ¿Sabemos cuáles son sus implicaciones? Creo que no, y lo vamos a ver. ¿Qué es la inteligencia artificial? Primero vamos a conceptualizarla. Es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Esto es, máquinas programadas para llevar a cabo tareas de forma automática que no tengan supervisión. Quizás este último concepto nos pueda enredar en un momento, porque estamos hablando sin supervisión, pero más adelante veremos que hay una supervisión, pero sobre todo es para la parte del entrenamiento. ¿La inteligencia artificial es nueva? No, no es nueva. Ya fíjense que en 1956 hubo la primera conferencia de inteligencia artificial a nivel global y fue donde se presentaron las primeras redes neuronales artificiales, o por lo menos sus conceptos. Así que ya ha llovido bastante tiempo de aquí a allá. Algunos conceptos necesarios para poder entender qué es la inteligencia artificial. Primero, el aprendizaje automático o machine learning es uno de los corazones de la inteligencia artificial y es aquella rama de la inteligencia que consiste en el desarrollo de técnicas para que los ordenadores aprendan, mejorando con la experiencia y mediante el uso de datos. Importante el uso de datos y lo veremos. ¿Qué es el aprendizaje profundo que tanto se ha hablado últimamente? Es parte del machine learning, parte del aprendizaje automático, pero ya son unos algoritmos que nos permiten hacer el aprendizaje automático ya en un nivel plano, sino en múltiples capas o múltiples niveles, haciendo aprendizajes mucho más complejos y más rápidos. Y los datos, el Big Data, macrodatos, datos masivos, ¿qué es? Es el conjunto tan enorme de datos que necesitan de redes, equipos, procesadores muy especializados para poder ejecutar toda esta información. ¿Por qué son importantes? Porque los algoritmos, las máquinas, se alimentan de datos. Sin datos no hacemos nada. Tan importante es esto que fíjense que si revisamos la prensa de las últimas semanas, hemos visto cómo han ido demandando a ciertas empresas que están haciendo desarrollos de inteligencia artificial, los han ido demandando para haber usado datos, por ejemplo, de ciertos periódicos, etcétera, sin permiso para alimentar sus algoritmos. Una de las empresas que más ha sonado últimamente es OpenAI, porque han creado un chat, que es el ChatGPT, el famoso ChatGPT, que es un robot de conversación tipo chat, que hace un lenguaje mejorado con técnicas de aprendizaje, modelos de recompensa. Cuando nos da una respuesta que no le gusta, le damos OK, o podemos ir reformulando las preguntas y en base a todo eso, él va aprendiendo a cómo debe responder. Como vemos en la pantalla, en la captura de la página de ChatGPT, existen dos versiones. La versión 3.5 a la hora de grabar este vídeo, que es el modelo, digamos, gratuito. Es un modelo que está limitado el tiempo. Generalmente las búsquedas están hasta hace 1 año y medio en su base de datos. No hace búsquedas en tiempo real en Internet ni nada por el estilo. La versión 4.0, que sí es una versión mucho más actualizada y que empieza a hacer búsquedas a nivel de la web. No es el único chatbot que existe desde el punto de vista de información generativa. Existen otros en el mercado, quizás este sea el más famoso de ellos. Ojo, no crean todo lo que dice un chatbot de tipo ChatGPT o cualquier otro, ya que cuando no saben la respuesta las puede llegar a inventar.
Eso se conoce en el argot como alucinaciones. Vámonos ya al campo de la mastología. Tenemos estos grandes 4 campos en los que quise más o menos dividir las aplicaciones: pesquisa, estratificación de riesgo, imagenología, cirugía y desarrollos de tratamientos médicos. Pesquisa y estratificación de riesgo lo voy a juntar. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros hacemos pesquisa es con imágenes. No tengo que venir a recordarles que la mamografía es nuestro principal método de pesquisa. Entonces vamos a juntar esos 2 puntos en uno porque se correlacionan completamente. El primer modelo de inteligencia artificial que hubo en imágenes, que fueron los CAT, las detecciones asistidas por computador. A mí me gusta más decir, entre paréntesis, detección asistida por computador y no diagnóstico asistido por computador, porque las imágenes, recuerden que detectan lesiones sospechosas, no diagnostican lesiones sospechosas, el diagnóstico lo da la biopsia. Bueno, los primeros CAT no son nuevos, ya datan de 1998, cuando fue aprobado el primer CAT por la FDA de los Estados Unidos de América. Es decir, veníamos aplicando inteligencia artificial, pero no le dábamos el nombre de inteligencia artificial. En agosto de 2023, en The Lancet Oncology, pues nos dan de repente este golpe sobre la mesa. ¿Y qué nos dicen? Ellos hacen un estudio donde nos comparan un grupo de pesquisa con doble lectura humana y un grupo de pesquisa realizada por inteligencia artificial, ya directamente un CAT haciendo análisis. Y descubren que la tasa de detección fue más o menos similar en el grupo de inteligencia artificial que con el grupo de doble lectura humana. ¿Esto quiere decir que los radiólogos van a perder su trabajo? No, esto quiere decir que los radiólogos se van a ayudar de estos sistemas para ser más productivos, tener mayor cantidad de trabajo, podemos decir, pero a la vez dedicarse solamente a verificar, a corroborar, a evaluar correctamente aquellas imágenes que los CAT nos den la alerta. Tenemos este estudio de la revista americana Rheumatology, publicado ya en el 2022, donde aparece ya inteligencia artificial pero a múltiples niveles. Si vemos en el primer esquema arriba, vemos cómo hay una etapa pre-screening donde se va haciendo la asignación del riesgo que presenta esta paciente para después ir a qué programa de pesquisa va a ir. Una vez que se da el programa de pesquisa, los modelos de inteligencia artificial se dividirían en 2. O bien el modelo que vemos en la parte superior, donde vemos que es un modelo muy lineal, o el modelo que vemos abajo con múltiples nodos, que es lo que estábamos hablando que era en algoritmos de múltiple capa, donde va a ir aprendiendo sobre sí mismo, sin asistencia del ser humano, los modelos a reconocer las lesiones sospechosas. Aquí tenemos una mamografía, mama derecha, proyecciones craneocaudal, proyecciones oblicuas. Tenemos una lesión rodeada por un rectángulo y esa lesión da un índice 42 y 64 respectivamente. Tenemos una segunda lesión que nada más se ve en la craneocaudal, marcada con un círculo con un índice de 8. Estos índices son los índices de sospecha. Cuando le hacen la biopsia a la lesión que está con el cuadrado, resulta ser un carcinoma infiltrante, mientras que la lesión marcada con el 8 resulta ser una lesión benigna. Lo nuevo no es el sistema de CAT, lo nuevo es lo que viene ahora, que es la inteligencia artificial no interpretativa, la que no me va a dar la interpretación del examen, sino va a ir más allá. Las clínicas radiológicas de Norteamérica, tenemos este estudio publicado recientemente, donde me concentra la inteligencia artificial o sus explicaciones no interpretativas en 6 grandes puntos, que los vamos a ver rápidamente. Evaluación de riesgo, ya que puede guiar la detección, frecuencia y cuál es la modalidad óptima para el programa de cribado según las características individuales y personales de cada paciente. ¿Por qué? Porque incorpora datos como edad, antecedentes familiares y personales, factores hormonales, densidad mamaria, etc. Esto, al proporcionar una personalización del cribado, me va a dar 2 grandes ventajas. Uno, disminución de costos, ya que la persona va a ir al cribado ideal según le corresponda. Y 2, menos tasas de falsos, tanto negativos como positivos. Control de imagen, ya que el propio modelo de inteligencia artificial puede ir haciendo que el control para el técnico sea el adecuado, de manera que haya menor cantidad de dosis, menor cantidad de exposiciones
menor cantidad de recitaciones. Con respecto a la reducción de dosis, al igual que hoy día tenemos programas de inteligencia artificial en nuestros móviles para editar ciertas fotografías, con las imágenes va a ser lo mismo. Hay modelos que están trabajando en incluso reducir la dosis de radiación casi un 50%, manteniendo los estándares de calidad. Veremos en el futuro qué tanto podemos hacer en este sentido. Todo esto anterior me va llevando a que tengamos una garantía de calidad, tanto al evaluar las características técnicas de calidad del estudio, como evitando las recitaciones de los pacientes, como les decía anteriormente. Correlación radiopatológica. Importante, ya que tenemos que tener una adecuada relación entre la lesión sospechosa y el diagnóstico de histopatología. ¿Esto qué puede hacer? Esto puede hacer que cuando nosotros introducimos el resultado de la biopsia, el algoritmo realimenta, haciendo entonces que diga, no, si esta lesión fue sospechosa, fue un BRAF 4, un BRAF 5 y efectivamente su diagnóstico fue un carcinoma. O esta lesión fue un BRAF 4A, pero su diagnóstico histopatológico fue un foco de adenosis. Con todo esto, la máquina va puliendo, va filtrando y va haciendo que sea mucho más exhaustivo a la hora de marcarnos lesiones sospechosas. Uno de los grandes hitos que vamos a tener, no solo aplicado ya a la parte de pesquisa, etcétera, sino vamos a ver más adelante incluso en otros campos, las optimizaciones del flujo de trabajo, ya que cuando por inteligencia artificial me detecte una lesión sospechosa, lanzaría la alerta para que enseguida, por un lado, el imagenólogo evalúe esa imagen, 2, le haga la biopsia, en caso de que la biopsia sea positiva cuando la reporte el patólogo, entonces esta paciente saltarse el circuito de trabajo y ir a un circuito de trabajo rápido para que yo enseguida la vea unidad de mama, oncología médica y todos los demás servicios que correspondan para poder entonces entrar en el trabajo del paciente diagnosticado. Vamos a ver las aplicaciones en cirugía. Todavía los robots no operan. Tenemos robots operando, pero no son robots autónomos ni manejados con inteligencia artificial, son asistentes del cirujano. Haciendo una revisión rápida en PubMed, nos encontramos que del 2015 al 2022 tenemos cerca de 680 trabajos que relacionan inteligencia artificial y cirugía de mama. Si ampliamos la búsqueda, tomando el primer trimestre de 2024, nos encontramos ya más de 900 resultados. Esto quiere decir que un tercio de todos los trabajos publicados en inteligencia artificial de los últimos prácticamente 8 años han sido publicados en el último año y trimestre. Sin embargo, todavía están la mayoría con veremos a, buscamos qué, no tenemos todavía nada definido. La mayoría de los trabajos son algoritmos para mejorar las indicaciones quirúrgicas, disminuir las complicaciones, mejorar los flujogramas de trabajo de acuerdo al diagnóstico, lo que les comentaba anteriormente. Sin embargo, no quiero cerrar el capítulo de cirugía sin dejar de ver algo que es muy interesante, que es la integración de la realidad aumentada en la cirugía mamaria. No es inteligencia artificial pura y dura, pero entra la inteligencia artificial aquí. ¿Qué es la realidad aumentada? Es ver el entorno real con superposición de capas virtuales. La Fundación Chapalimot en Lisboa, Portugal, tiene un trabajo que es el BREST 4.0, liderizado por el doctor Pedro Ubella, a quien de paso tendremos en el seminario web de la Sociedad Venezolana de Mastología en mayo, y ellos tienen unos trabajos muy interesantes que están desarrollando de realidad aumentada. Esto les va a permitir varias cosas. Primero, el trabajo que publicaron en The Breast, que es la superposición de las imágenes de tumor, vascularización, etcétera, sobre el cuerpo de la paciente cuando están operando, el hecho de poder realizar en un momento dado telecirugía. Podemos ver, ellos operan con unas gafas de visión aumentada. Esta gafa permite ver el cuerpo de la paciente, pero sobrepone en el cuerpo de la paciente, por ejemplo, los escáneres, resonancia magnética, diferentes exámenes, para poder evaluar, incluso antes de hacer la incisión, cómo tenemos la vascularidad, cómo tenemos el tumor, etcétera, de la paciente. Y ya, para ir culminando,
el desarrollo de tratamientos médicos. Aquí podríamos poner una coletilla: desarrollo y seguimiento de tratamientos médicos. En Nature 2022 publican este trabajo donde usan inteligencia artificial como predictor de la respuesta a la terapia en cáncer de mama, la respuesta a la terapia neoadyuvante. Fíjense, esta es la estratificación del trabajo, donde toma en cuenta numerosas variables, tanto de la paciente, familiares, como del tumor, incluyendo perfiles genéticos y perfiles genómicos. ¿Qué hace esto? Esto hace, a través de unos modelos y unos algoritmos, predecir cuál va a ser la respuesta de ese tumor en esa paciente particular a un tratamiento indicado. Una vez que se alimente todo esto, la idea es que a futuro nosotros introducimos a esta paciente, le damos todas sus características y el sistema, la inteligencia artificial, va a ser capaz en un momento dado de decirnos si efectivamente esta paciente debería ir a ese tratamiento cuyo porcentaje de respuesta va a ser mucho más efectivo que tratamiento Z. Nos acordamos en un momento dado del adjuvant online que usamos en alguna época, pues estos, imaginen que sea un adjuvant online mucho personalizado con esteroides. En este sentido, hay un proyecto que se llama RadioVal, es un proyecto multicéntrico, hay más de 14 centros distribuidos a nivel mundial, en Latinoamérica incluso está un centro argentino, liderizado por la Universidad de Barcelona. De momento no tienen nada publicado, esta es una captura de su página web y es una idea más o menos parecida a lo anterior, pero aplicado con las imágenes de resonancia magnética. Esto lo que ellos quieren hacer son modelos predictivos de respuesta a quimioterapia neoadyuvante manejado por resonancia. Cierran la recolección de pacientes para el 2026, así que tendremos que tener paciencia con ellos todavía. Algunos mitos ya para ir cerrando. ¿La inteligencia reemplazará a los médicos? No, definitivamente no. La inteligencia artificial lo que nos va a permitir va a ser mucho más exactos, mucho más seguros, ir a trabajar mucho más con el paciente diagnosticado, dejando, digamos, la labor de pesquisa quizás un poco más automatizada. ¿Es 100% precisa? Irá siendo cada vez más precisa a medida que vayamos teniendo más y mejores datos, pero mientras tanto tenemos que ir esperando. ¿Es universalmente aplicable? Es tan universalmente aplicable como datos le estemos poniendo. Si nosotros estamos en una sociedad occidental y no ponemos datos de pacientes orientales, evidentemente no va a ser universal. Va a ser tan universal como los datos. La inteligencia artificial llegó para quedarse. Esto tenemos que recordar el boom de la llegada del Internet. Todo el mundo sabía, no sabemos lo que vamos a hacer, el Internet va a acabar con nuestras vidas. No, llegó para quedarse. Todavía no sabemos lo que vamos a poder hacer con la inteligencia artificial, pero seguro va a ser mucho. Y en los últimos meses hemos visto grandes cambios que se han ido publicando, pero recordemos, no viene de ahora, esto viene desde hace muchos años. La inteligencia artificial la están satanizando en algunos lados. No es mala, es buena, pero haciéndole el uso adecuado en las manos adecuadas. Pues es lo mismo que con un cuchillo. Un cuchillo en cocina es muy valioso. Un cuchillo se lo damos a un psicópata y hace una desgracia. Recuerden la frase que les dije al principio: quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Con la inteligencia artificial, por ejemplo, con los chatbots, es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que saber hacer preguntas para poder saber e interpretar las respuestas que nos dé. Antes de culminar, entonces, les voy a poner un vídeo corto de lo que podemos hacer con inteligencia artificial. Esta es una aplicación que es paga, no es gratuita, donde nosotros podemos darle unas instrucciones y él solo me montó el texto, música de fondo, el audio, eso sí, en inglés. Sin embargo, estos son, por ejemplo, pequeñas aplicaciones fuera de lo que les dije, de lo que puede hacer la inteligencia artificial. Les doy de nuevo muchas gracias por la invitación a asistir a esta conferencia. Espero que les haya gustado, espero que hayan quedado con mucha curiosidad y no quiero dejar de invitarlos al webinar entonces que tendremos en el mes de mayo de la Sociedad Venezolana de Mastología. En este código QR les estoy dejando entonces todos mis datos de contacto. Esta conferencia va a estar montada
en mi canal de YouTube para que el que quiera volverla a ver, que la vea sin ningún tipo de problema.